Adán, ¿qué tenía? No tenía esa parte de esta inclinación hacia el mal, ¿no? Porque no había caído como tal la humanidad. Es hasta que cae Adán que entonces dice la Escritura que todos en Adán pecamos. Todos somos pecadores, no solamente por acción, sino por estado. ¿Qué quiere decir? El rey David hablaba y decía en los salmos que en pecado fui concebido y en maldad concibió mi madre. Entonces esto es importante que podamos entender. Ahora bien, ya hemos estado viendo la parte de la forma en cómo Dios ha tratado. El plan de Dios no cambia. El plan de Dios es que el ser humano se multiplicara, que el ser humano llenara la tierra, pero había un propósito. Decía que el ser humano, ¿por qué? Porque quería levantar una descendencia para él. ¿Qué quería hacer? ¿Cuál era el propósito? Lo veíamos desde Génesis capítulo 2. Cuando pone al ser humano, era que el ser humano, que el hombre, que Adán y que Eva, pudieran estarle enseñando a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos a sus hijos, de que quién era Yahweh, y que pudieran convivir con él, y que pudieran caminar con él, y que pudieran estar en la presencia de él. ¿Qué pasa? Cae el ser humano, y entonces pareciera que el plan de Dios se ve interrumpido. Sin embargo, vemos claramente en la Escritura que no se interrumpe el plan, sino que vamos a encontrar que el plan de Dios, a Dios nada lo agarra por sorpresa. No es de que es una de las cosas que hemos hablado de las dispensaciones. Hay diferentes teologías. Teología es el estudio de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay diferentes teologías en donde decían, bueno, es que hay quienes hablan de la parte del dispensacionalismo, y donde decían que el ser humano, como cada vez que Dios estableció un plan y que el ser humano caía, Dios tenía que hacer un nuevo plan. ¿Para qué? Para rescatar a la humanidad. Y entonces ya establecimos y ya veíamos que esta cuestión del dispensacionalismo es relativamente nuevo, tiene menos de 200 años, y tristemente el día de hoy el 80% de las congregaciones cristianas protestantes creen en la parte del dispensacionalismo. Entonces, la Biblia no está escrita en dispensaciones, sino la Biblia está escrita en pactos. Y cada uno de los pactos viene a ¿qué? Viene a complementar el pacto anterior. Es una revelación más del pacto original. El plan de Dios se empieza a revelar. Eso entra en lo que se conoce como revelación progresiva. Dios muestra una parte, el enemigo saca algo, piensa que ¿quién creen que va atrás? ¿Quién creen que va adelante? ¿Irá Satanás adelante o irá nuestro Padre siempre, no solamente un paso, 1000 pasos adelante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Satanás quiere hacer algo, pero eso que hace sirve ¿para qué? Para que Dios revele una parte nueva de su plan que está constituido a lo largo de las Escrituras. Y entonces nos empieza a dar, conforme va pasando la historia, nos empieza a dar esa revelación. Nos empieza a dar y nos permite que nosotros vayamos caminando en el conocimiento de nuestro Padre. Y entonces, ¿se acuerdan qué pasó con cae Adán y Eva? Está la maldición sobre la semilla de la mujer, que es la primera mención que tenemos en donde esa semilla de mujer está refiriéndose al esperma de la mujer. La mujer no tiene esperma. Ya sabemos que la palabra semilla es literal será, y entonces literalmente era que nos está hablando de Yeshua, como quien, como el que vendría ¿a quién? A redimir al pueblo, a rescatar al pueblo. Yeshua sería el que vendría y que salvaría precisamente, y dice la Escritura en Génesis 3:15 que aplastaría la cabeza de ¿quién? De Hasatán. Sin embargo, vemos que no se queda tranquilo. ¿Qué hace? Desde ahí empieza el enemigo a tratar de destruir a la descendencia de Adán y de Eva. Y vemos que no es casualidad que nazcan, ya vimos la parte de Caín y Abel. Se levanta ¿quién era el mayor? Caín. ¿Cuál era el propósito de Caín en la primogenitura? Era proteger a su hermano. Y entonces, lejos de proteger a su hermano, ¿qué pasa? Lo termina matando. En celos, vemos que Caín era un rebelde completamente a la parte de lo que Dios mandaba. E inclusive, dice la palabra que Caín era del maligno.
comunidad con Eva, y que hay una parte del judaísmo que inclusive establecía esta situación en donde se tenía intimidad, que de ahí nació Caín y que de ahí nació la parte de la semilla. Entonces esto no es correcto, esto no es lo que menciona la Escritura. Vimos que entonces se parte en dos descendencias, estuvimos viendo la parte de toda la descendencia que va por parte de Set, que es el que sustituye a, Caín, a Abel, y vemos toda la descendencia que se genera por parte de Caín. Y veíamos que la parte que se genera por parte de Caín es una descendencia que va a empezar a formar, ¿qué? Ciudades. Va a empezar a formar, va a empezar a crecer, va a empezar a prosperar en las artes que Yahweh no se les había dado. Ya está encima la parte del fin, estamos diciendo que recuerdo muy rápido. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que vamos a tocar ahorita con la parte de Nimrod, que ya la semana antepasada, ¿sí? La semana antepasada tuvimos tiempo de tocarlo con Fabricio, que nos hizo el favor de hablar un poquito de Génesis capítulo 11. Es importante entonces que veamos que el mundo se contamina, hay una perversión, viene la parte del diluvio. Veíamos la parte de los días de Noé. La parte de los días de Noé es el tiempo, no es el diluvio, sino el diluvio es a consecuencia de los días de Noé. ¿Qué quiere decir? Que en los días de Noé todo el mundo estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento. Y hablábamos que esta condición tiene que ver con casarse y darse casamiento de una parte, de una depravación, de una degeneración, pero también tiene que ver con una parte de una abundancia económica. ¿Qué estaban haciendo? Estaban metidos en su estilo de vida normal. Por eso, por más de que predicaba Noé, a la gente no le interesaba, porque estaban metidos y absortos ¿en qué? En sus estilos de vida. Y el día de hoy, las cosas son iguales, las cosas son muy parecidas. Tú le hablas a alguien de la Escritura, le estás hablando, el fin viene, y ellos están interesados en que Matrix 4 se va a estrenar el 22 de diciembre, ¿no? El 22 de diciembre, Matrix 4, y todo el mundo está, ya, ¿no? Oye, pero que el Señor y digo, no te digo que tenga nada malo y que te guste, o que una película, o que vayas, que estés esperando, ¿no? Los chavos están esperando la Spider-Man el 15 de diciembre, están esperando el estreno, ¿no? Inclusive hasta se pelean, en un lugar se están peleando por los boletos, pero les hablas de las cosas del Señor, ¿y qué pasa? No ignoran, les da flojera, no entienden, no quieren entender. ¿Por qué? Porque están metidos en su estilo de vida. Porque el día de hoy lo que el mundo ofrece es sumamente atractivo. Lo mismo que en los tiempos de Noé. Y entonces, Noé era un excelente predicador, pues dice la Escritura que no sé si fuera excelente predicador, pero de que era muy tenaz, Nada más predicó 100 años, hablándoles y mencionándoles que el juicio venía, que se arrepintieran. Pero después de 100 años, y ver que no se convirtió nadie, todos los que entraron al arca estaban relacionados con él, con su familia, y eran sus nueras. Eran sus hijos y sus nueras y su esposa. No entró nadie más. Y sus consuegros. No entró nadie más. No entró nadie más. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver que inclusive más adelante un poquito nos va a relatar la historia de ya cuando estemos con Abraham. Sí. Sus hermanos, no voy a pensar sus hermanos de Noé. ¿Tenía hermanos de Noé? Sí, bueno, no sé, creo que la Escritura nos marca que, bueno, no, sí tenía, porque era descendente de Matusalén. No, No era de Lamec. Lamec. Y sus generaciones. Dice. Creo que Enoch también. Creo que era el abuelo. Enoch era el abuelo, ¿no? Sí. Enoch era el abuelo, sí. Y Matusalén era su hermano. Lamec, sí. Y Lamec tenía 82 años cuando fue padre de Noé. Le dé su nombre porque nos dará descanso.
después del nacimiento vivió 500 Matusalén años. era papá de Y tuvo hermanos, Lamec. dice, y engendró hijos e hijas. De este modo Lamec murió a los 777 años. Interesante. 777 años de edad. Y Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Entonces, bueno, estamos tocando esta parte. ¿Por qué? Porque veíamos que la gente no quería escuchar, no le interesaba escuchar. El día de hoy está igual. Entonces, no nos desanimemos si de repente le compartimos a alguien, le compartimos a alguien y le compartimos por años. Muchas veces les compartimos por años y vemos que la respuesta es. ¿Y la sala? O sea, la respuesta es, y debemos entender que muchas veces el plan de Dios se va a llevar a cabo, somos instrumentos en el plan de Dios, pero el que hace la obra es el Ruach, el que hace la obra es el Espíritu Santo, y Él se encarga de llamar a aquellos que serán escogidos. Tenemos que descansar en la parte de yo voy a anunciar, voy a hablar, voy a exponer, no tengo que cansarme de hacer eso, pero voy a descansar de que el resultado es de nuestro Padre Eterno. El resultado es de nuestro Padre Eterno y Él llama al que es de su pueblo, al que es su oveja. Dice la Escritura que sus ovejas oyen su voz y ¿qué hacen? Y lo siguen. Entonces, bien interesante, toda esta parte de cosas es bien interesante porque vamos a ver que había una condición por lo cual el pueblo cerró sus oídos delante de Dios, al mensaje de Dios. Y la condición era una condición en donde su estilo de vida les permitía vivir cómodamente. Cuando tú vives cómodamente, cuando tú vives, les hemos platicado, cuando más difícil la gente quiere seguir a Dios, es cuando tiene los bolsillos llenos. ¿Por qué? Decía alguien que es más difícil crear un hijo en la abundancia que criarlo en la pobreza. Es mucho más complicado que tú hagas un hombre de bien en la riqueza que lo hagas en la pobreza. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que le das todo. Entonces ese niño va a crecer con la parte de merecer. Yo extiendo mi mano y no tengo necesidad. ¿Por qué? Porque todo me lo han suplido. ¿Y qué pasa? Pues era más o menos algo de lo que sucedía durante la generación de Noé. Entonces ya vimos la parte del diluvio, vino, se acabó, también no había una parte de los nefilim que tenían que ser destruidos. Y llegamos a la parte donde Yahweh desciende, hace pacto con Noé, dice Yahweh que no volverá a destruir la tierra a través del diluvio. Y esto es bien interesante, me llamó mucho la atención. ¿Alguien sabe por qué Dios el primer juicio de Dios es con agua y el segundo es con fuego? Sí, nos habías comentado. Que en teoría ya era el segundo con agua, ¿no? Bueno, sí, por la parte de Génesis capítulo 1 nos habla que ya había había limpieza y por cambiar también la tierra. Okay. Ya había las 4 estaciones. O sea, hizo un cambio de la tierra. Hubo un La cambio. limpió y luego hizo un cambio. Y si mal no recuerdo, el fuego era por algo del Apocalipsis. Si mal no recuerdo, que iba a venir a purificar también a su pueblo, a los que realmente iban a seguirlo. Okay. No es lo que yo recuerdo. Ok, sí, más o menos va por ahí. Fíjense la prueba, ¿no? Preguntando a las personas que limpian los campos, decían, por ejemplo, hablaba un agricultor que decía que cuando de repente salía mala semilla dentro de la cosecha y cuando detectaban que había mala semilla en sus campos, tenían normalmente la intención, o lo que hacían es que normalmente inundaban sus campos, en lugar de los inundaban la tierra, así la había decía, bueno, para que se ahogue toda esa mala semilla. La tierra, ¿no? Y entonces una forma en donde, por ejemplo, esa semilla la vas a ahogar, bueno, esa planta la vas a ahogar y vas a darle un nutrimiento a la tierra. O sea, no vas a permitir que esa semilla siga creciendo más. ¿Por qué? Porque en ese momento le estás aniquilando, estás purificando el campo. Dice, pero hay semillas que son muy resistentes. Y entonces hay momentos en donde que después de que inundaron los campos
y ven que vuelve, empieza a brotar y se dan cuenta que vuelve a brotar, entonces la segunda opción es pasarlas por fuego. Porque cuando las pasas por fuego, te vayas quemando, se quema toda la parte de las semillas, todo lo que haya arraigado, metido adentro de la tierra, se termina porque literalmente lo que se hace es una purificación completa. Y entonces, cuando nosotros pensamos y vemos cómo dice la Escritura que en las cosas naturales Dios nos muestra, nos habla de las cosas celestiales, dice, ¿cómo si ven las naturales no entienden las celestiales? Dice, si no entienden las naturales, ¿cuánto menos van a entender las cosas celestiales? ¿Qué hace el Señor? Primero inunda, pero levanta una semilla, levanta un manojo, levanta una provincia, Noé y su familia, para volver a poblar la tierra. Pero ¿qué pasa? Esa semilla no quedó erradicada. Limpió la tierra, cambió la topografía, pero esa semilla permaneció a la parte del diluvio. Y entonces, por eso el segundo juicio de Dios viene a ser por fuego. ¿Por qué? Porque literal viene, dice la Escritura, a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde literalmente esa semilla terminará por ser exhibida. Acuérdense que el fuego es para qué, no es para nosotros, la prueba es para nosotros, pero nos vamos a ser consumidos por la prueba. ¿Por qué? Porque dice que todo el que es hijo de Dios vence al mundo. De hecho, el fuego, la prueba, tiene el propósito en todos y cada uno de nosotros de ¿qué? De purificarnos, de sacar, de quitar de nosotros todo aquello que pensábamos que no estaba ahí. Y entonces, después de todo eso, llegamos a Génesis capítulo 10, ¿verdad? Y que, por ejemplo, Génesis capítulo 10 nos va a hablar, nos habla de manera muy rápida, nos va a hablar de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Y entonces vamos a ver la escritura rápidamente. Dice, estas son las genealogías de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madiam, Jabán, Tubal, Mesec y Tarsis. Normalmente identificamos aquí Magog como la parte de Turquía, Tubal se cree que es la parte también que tiene que ver con Etiopía, Mesec la parte de Rusia, la parte de Rusia, los madianitas de este lado, son las partes de los hijos de ¿qué? Los hijos de Jafet. Dice, los hijos de Gomer, Askenaz, Refat, Togarma, y los hijos de Jabal, Elisá, Tarsis, Kitam y Dodamim. Estos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y conforme a sus naciones. ¿Qué quiere decir? El mandamiento de Yahweh era que el ser humano, todos descendemos de alguno de estos tres. Todos los seres humanos el día de hoy que están poblando la tierra, vienen o son descendencia de quién? De Jafet, de Sem o de Cam. Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces ellos van a poblar la tierra. Dice, y los hijos de Cam, Cus, Mizraim, y Fut y Canaán. Es bien interesante que nosotros podamos saber qué nombres les suena conocido ahí. Primero que nada, los hijos de Cam. Canaán, ok, Canaán habíamos visto por qué, porque había una maldición que Noé había establecido sobre quién, sobre Canaán. En específico sobre Canaán, le había dicho, ¿sabes qué? Maldito sea Canaán. Pero vamos a encontrar que Cam ya tenía hijos. Cam ya tenía hijos, pero no maldice a todos los hijos. Sin embargo, vamos a encontrar que dentro de los hijos de Cam, vamos a encontrar que se encuentra, por ejemplo, Mizraim. ¿Quién es Mizraim? Egipto. Y entonces vamos a ver que dentro de estos también se van a levantar pueblos que van a oprimir, pero va a haber pueblos, por ejemplo, pueblos extranjeros que van a oprimir, y vamos a ver que se van a levantar una descendencia que es la que va a estar alrededor de la tierra de Canaán, que va a estar en continua pelea con el pueblo de Israel. Pero por ejemplo, Israel, que es Egipto, vamos a ver que también de aquí, de esta descendencia, se van a levantar la parte de imperios que van a estar atacando directamente a la parte de la nación de Israel. Entonces, vamos a encontrar lo siguiente. Así es.
vamos a encontrar que dice, Cus engendró a Seba, Ávila, Sabat, Ramat y Satek. Los hijos de Ra, Seba y Dedan. ¿Y Cus engendró a quién? Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y así fue el comienzo, y fue el comienzo de su reinado Babel, Erech, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? La región de Babilonia. Toda la parte de Babilonia, todo lo que se conoce el día de hoy como Irak, es la parte de la tierra de Sinar. Y dice la escritura que después de ahí, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rebot, Calá y Resem, entre Nínive y Calam, la cual la cual es ciudad grande. Misrael engendró a Ludim, a Naim, a Lejabim, a Nafutim, a Patrusim y a Casluhim. De estos salieron los filisteos y los de Caftroim. Bueno, es interesante que vemos otro pueblo en el cual va a tener directamente conflicto el pueblo de Israel. Entonces vemos que a pesar de que la maldición solamente va sobre Canaán en específico, vamos a ver que la descendencia de Cam literalmente es una descendencia que se va a levantar a atacar el pueblo. Ahora es bien interesante que podamos subrayar dos cosas. Nimrod va a sobresalir sobre los demás personajes, pero Nimrod va a aparecer en las dos tierras, va a formar las dos capitales que van a deportar a la nación de Israel, Babel y Nínive. Nínive, ¿de dónde? De los asirios. ¿Quién es el primero que se lleva a la casa de Israel al exilio? Precisamente los asirios. Por eso, cuando le están diciendo al profeta Jonás que vaya y predique, dice, ¿cómo voy a ir a predicarle a estos fulanos si se llevaron al pueblo? De hecho, estamos muy cercanos, ahora en el estudio de Reyes, vamos a tocar, precisamente nos estamos acercando ya a la parte donde la casa de Israel va a ser deportada y vamos a ver quiénes son los que los van a deportar y tiene que ver con los asirios. Pues bien importante porque la escritura se repite, que estamos viendo que la escritura es cíclica. Entonces, nota importante, vean que Nimrod forma Babel y va a formar Asiria. Las dos piezas fundamentales en la deportación de Israel. De las dos casas. Es importante que nosotros podamos ver. Y la parte, bueno, de Misraim en Egipto y la parte de los filisteos. Nada, la siguiente, por favor. Vemos aquí la parte de los descendientes, la tabla genealógica de acuerdo a los descendientes. Bueno, aquí vienen, les hablamos de todos los feos, ¿no? El amorreo, el arreo, el silveo, el ebeo, el jerjeseo, el jebuseo, son los que vienen de este lado. De Misraim viene la parte o viene la línea de quién, viene la línea de los filisteos, y de Cus va a venir Nimrod, Ramán y Dedan y todos estos, ¿no? Y luego vienen los semitas, la parte de los semitas que es de donde va a venir Arfaxad, Aram y Elam, la parte de Pelec, de Sarú, de Taré y en este caso de Abraham, que es la línea en la que nos vamos a. Cuando ustedes están hablando de semitas, que hay antisemitismo, normalmente lo asociamos al pueblo de Israel, pero no, es una mala connotación. Cuando hablamos de antisemitismo estamos hablando literalmente de todos los descendientes de Sem. Y dentro de los descendientes de Sem vamos a encontrar la parte de quiénes, a la parte de los hijos de Abraham, y dentro de los hijos de Abraham vamos a encontrar a quién, a los árabes, a los Ismael, a la parte de Ismael, ¿no? Llegamos a la parte de Nimrod, llegamos a la parte de Nimrod que dice que fue el poderoso cazador delante de Yahweh. Fue el primer, no dice que fue el primer poderoso cazador, me da la siguiente. Vamos a ver que las leyendas y la mayoría, sobre todo en estas fechas, en donde muchas personas están celebrando o van a celebrar
la parte del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Bueno, ya hemos encontrado, ya hemos visto que no es el nacimiento de Jesús, sino que más bien es una festividad que está asociada con este personaje. Y está asociada, ¿por qué? Con este personaje, con la parte del nacimiento del sol, con la parte del nacimiento. Este es un hombre al cual todos los pueblos de esa época lo van a empezar a adorar. Lo van a empezar a adorar. ¿Por qué? Vamos a ver que hay algo interesante en el significado de cada una de las palabras. Nimrod, como tal, viene, si lo buscamos en el Strong, vamos a encontrar lo que es el sonido de Cus y el fundador del reino de Babilonia. Viene la palabra original, que es Nimrod, o se le conoce como Nimroe, y la transliteración en este caso es Nimrod. Sin embargo, vamos a encontrar que, ¿se acuerdan que en hebreo no solamente viene la parte de la palabra, sino viene la raíz de la palabra? No sé si han visto que muchas veces te basta la concordancia Strong y te da esto, ¿no? Y dices, bueno, pues qué cortito, pero te dice, vaya a la referencia 335, ¿no? En este caso a la 5249, vayan a la siguiente referencia. ¿Por qué? Porque vienen de una palabra que es raíz. Todas las palabras en hebreo que compartan una raíz van a tener un significado enlazado entre cada una de ellas. Y entonces va a venir, viene la parte masculina, viene la parte de que se da la connotación en hebreo, se conoce como la palabra rebelde, y es esta palabra, la lección 48:05, Mederi, y se le conoce en hebreo literalmente como un hechicero o como alguien que es rebelde. Vamos a ver que la palabra como tal, en la concordancia viene como rebelde, rebelión, rebeldes, amargura o amargo, literalmente se conoce. Entonces, cuando nosotros vemos a Nimrod, vamos a ver que tiene como característica que era una persona que era rebelde, una persona que no solamente era rebelde, sino una persona que tenía amargura en una parte de su corazón. Y estas características son bien interesantes, porque Yeshua dice, fíjense que no brote en su corazón raíz de amargura. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es el problema de que brote una raíz de amargura? Que dejas de alcanzar el propósito por el cual Dios te ha llamado. Entonces, fíjense bien, que no brote una raíz de amargura. Ahora, cuando tú haces esa referencia, que viene en la escritura y te vas a la parte donde dices que no brote en su corazón una raíz de amargura, esto viene, tiene una connotación de las personas que desobedecen los mandamientos. No es tanto un sentimiento, sino es busco el texto. Y ahorita ¿Qué hora es, 8:30. Vamos a ir. Miren, es en Hebreos 12. Hebreos 12:15. Vamos a Hebreos 12:15. ¿Quién lo quiere leer? Dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ok, dice Hebreos, ¿qué quedamos que era? 12:15. Hebreos 12:15. Dice, otra vez lo puedes leer otra vez, Fabricio, por favor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ok. La versión de la Biblia. ¿Lees el siguiente versículo? ¿Quieres que lo lea? Ya lo leíste hablando. No sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Okay.
que por un... Ajá, sí. Y ya sabes que aún después, deseando robar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Okay. Me gusta, quiero que leamos, vean la parte del contexto, dice que ninguno, no permitas que en tu corazón haya ninguna raíz de amargura para que dice la parte de que envenene a la gente, ¿no? Y normalmente lo sentimos o lo tomábamos en una situación de que no hay un sentimiento hacia una persona, que no haya un sentimiento, una raíz. ¿Cómo traduces tú una raíz de amargura? Como que la amargura ya está muy agarrada. Ok, la amargura está muy agarrada, pero denme más. A ver, los chavos que no se les duerman. Una raíz de amargura. La amargura, ¿qué? ¿Qué es una amargura? ¿Qué es amarga? ¿Qué es? Que estás así enojado todo el día o que estás molesto, con rabia. Estás enojado, estás con rabia, muy bien. Juan, amargura. Es que no. Como que no tienes ganas de nada. Ok, amargura, ¿qué dices? Como que estás ahogado en un vaso de agua. Cuando dices, esa persona está bien amargada. Todo le molesta. Pues es eso, ¿no? Que a todo lo molesta siempre tiene que llevar la contraria a lo que Que uno... siempre pones cara de enojado. Como que ya no tiene contentamiento con nada, ¿no? Ok. Y hemos escuchado muchas veces, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Pero toda la parte de las definiciones normalmente las bajamos a un carácter sentimental. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de la parte de sentimientos para nosotros? ¿Quién es una persona amargada? Sin embargo, si leemos con cuidado la escritura, el texto no nos está hablando de una persona que esté enojada todo el tiempo, sino nos está diciendo el texto, vamos a ver, lo primero dice el escritor dice, procurad estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procurad que nadie le falte la gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, que hace daño y que envenena a la gente. Dicen que nadie sea, pero la referencia de ese texto, digo, si seguimos leyendo contexto, dice que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución, ni desprecio sagrado, como el mismo contexto nos está diciendo, no nos está hablando de una situación de sentimientos, sino te está ligando la situación a que nadie se entregue a la prostitución. Y tu idea, ¿qué tiene que ver con que...? Yo te iba a preguntar, que ¿por qué menciona algún fornicario o profano? Así es. Si está hablando de amargura. Así es, porque normalmente tratamos, no definimos las palabras como dice el escritor. O sea, ¿se acuerdan que hablábamos en Hanukkah, que hablábamos de opiniones? Y hemos escuchado muchas veces opiniones, pero la escritura se interpreta así solo. Y el texto de donde es tomado esto viene en Deuteronomio 28, 29 y 18. Vayan a Deuteronomio 29, 18. Es bien interesante que nos está hablando de la Torah. Pues es como 29 y 18. Es como si alguien que se contamina, pues contamina a los demás. Digo, Ok. por lo que decía el contexto. Ok, 29, versículos del 17 y 18. Si habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y apego. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos está hablando? Que, de acuerdo a lo que acabas de leer, profesor, ¿cuál es una raíz amarga a la que se está refiriendo Hebreos? La idolatría. Está diciendo, cuidado, y está poniendo el ejemplo de Esaú. Por eso, ¿por qué liga la palabra de Dios la prostitución y la fornicación, la prostitución? ¿Cuándo haces qué? Cuando te vendes por dinero. Cuando vendes la parte de lo sagrado, lo estás profanando. ¿Qué hizo Esaú? Vendió algo sagrado que era su primogenitura por un plato de lentejas.
Y entonces se prostituyó. Pero ¿qué genera esto? Va a generar la parte de la idolatría. ¿Por qué? Porque después vamos a encontrar en la vida de Esaú que ¿con quién se va a casar Esaú? Se va a casar con las mujeres de los pueblos vecinos. De hecho, se va a casar con las mujeres cananeas, a las cuales Yahweh les había dicho que no tomaban mujeres de ellos. Y la parte de que dice, ¿qué es? Dice, fíjate bien, dice que no haya dentro de ti, te está hablando del contexto. Dice, procuren, arriba te está hablando de la santidad, dice, procura estar en shalom con todos y llevar una vida santa. Santa es que una vida kadosh, una vida apartada. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Si tú no estás apartado para Dios, no lo podrás ver. Procura que a nadie le falte la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que de lo que de gracia recibimos, de gracia de Dios. A fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, que hace daño. ¿Y qué hace la idolatría? Se propaga. ¿Qué hace la amargura? ¿Por qué se compara con una raíz amarga? Se propaga. ¿Qué quiere decir? Yahweh les estaba diciendo al pueblo, fíjense, de en medio de ustedes, que no haya quien se levante y quiera profanar mis mandamientos. Que no tome lo que es santo y lo convierta en común. Porque dando ejemplo con uno, todos los demás lo siguen. Por eso es bien importante todos los que estamos enfrente. Porque Yahweh nos dice, tú eres representante mío. El pueblo era representante. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si tú permites que haya algo profano, ¿qué va a pasar? Sí, pues sí. Todos los demás van a decir, pues lo hace el pastor, ¿no? Sí. Pues lo hace el pastor. Yo creo que si lo hace el pastor no debe estar tan mal, ¿no? Y entonces empezamos a basar en lo que vemos y no en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso la Escritura dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. O sea, el parámetro de medición es Él. ¿Y quién es? Al que debemos imitar, a Yeshua. Yeshua es el parámetro de medición. Es la estatura del varón perfecto que Dios quiere que alcancemos. Entonces, ahí es donde viene la parte de no interpretemos, no le metamos de la parte. Lo que nosotros hacemos se permeará y se caminará y se moverá. Y podemos estar enseñando la parte de idolatría. Y en esa parte de idolatría podemos estar enseñando y podemos decir, por eso dice, tengan cuidado. Dice, ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues eso hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos. Fíjense, bien interesante, no me quiero salir del tema, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dice que vendió su primogenitura por dinero. Por comida. Por un plato de lentejas. Es bien interesante cuántas cosas y cuántos problemas ha habido en la Escritura por la comida. Me llama mucho la atención. La humanidad, ¿por qué cae? Por el fruto prohibido. Por la comida. Porque el hombre fue a comer algo que le dijo el Señor, no comas. ¿Qué le dice Esaú? Esaú vende su primogenitura. ¿Cuál fue la razón por la que la vende? No fue el dinero, no fue la... ¿Sino por qué? Por la comida. Por saciedad. Entonces, es importante que nosotros podamos analizar y que podamos ver cómo viene en la parte. ¿Se está acabando la piel? Si no le hubiéramos dicho ahorita que... Si me estás viendo, gordo. José Ricardo, tráete. Allá va caminando José Ricardo. No sé si le pueden decir que... Va a ir Cauris por el suyo. Bueno. Dice... Bueno, pero es importante, entonces, no vamos a tocar el día de hoy, a profundizar más, pero bueno, es interesante que nosotros veamos que tiene que ver con una connotación de que la amargura y la rebeldía literalmente tiene que ver con la idolatría.
con la idolatría, que está diciendo que ¿qué? Una persona que va a ser idólatra es una persona a la cual no solamente se va a contaminar él, sino que la idolatría tiende a ¿qué? A propagarse. Tiende a propagarse. Esto me recordó a cuando Jesucristo fallece, que se abre la tierra o tiembla y se rasga el velo del templo. Por lo mismo de que ya no siguieran a esos falsos pastores, ¿no? Ok, sí. También Sí. para que, viendo precisamente lo que hacen los sacerdotes, no lo hagan también el pueblo. Así No es. sé si también por ahí va Sí, algo de eso. hay una connotación en la parte, porque acuérdate que para el tiempo de Yeshua ya se habían apartado de la Torah. De hecho, toda la vida que Yeshua, si algo habló, no fue que dejaran de guardar la Torah y los mandamientos, sino fue que ya se habían pervertido tanto. ¿Por qué? Porque habían estado guardando tradiciones de hombres. Estaban llevando, y esas tradiciones de hombres, ¿qué estaban llevando? A que el pueblo fuera idólatra, a que el pueblo viviera su vida y se olvidara y creyendo que viviendo su vida y trayendo lo que le sobraba, Dios iba a estar conforme. Y el día de hoy, ¿cómo vivimos? El pueblo vive igual. Le das a Dios, o la mayoría de las personas no le dan a Dios lo mejor, no le damos a Dios lo mejor, sino que le damos a nuestro abad, le damos lo que nos sobra. ¿Y qué hacen? Cuando la posición de nosotros como ministro y el profeta, tenemos la responsabilidad de estar hablando y de estar mencionando, ¿saben qué? Vuelvan, no es correcto. Pero ¿qué pasa? Por eso Isaías dice, ay, aquellos pastores que hagan lo malo. ¿Por qué? Porque lejos de decir al pueblo, los apapachan, les soban el lomito y les dicen, los esquilan, los trasquilan, para ellos tener una ganancia deshonesta. Bueno, vamos a regresar a la parte de New Rock. Regresamos rápido en este viaje que tuvimos. Y entonces vamos a ver que la palabra original, entonces del nombre de Nimrod es que es rebelde. Es rebelde, por eso se le conoce como el rebelde. Nada, siguiente, por favor. Ahora es bien interesante, si nosotros vemos la parte analizamos el texto en hebreo, vamos a encontrar que la palabra dice que era un poderoso cazador, y aquí se traduce bien, dice antes del Señor. En algunas traducciones dice era un poderoso cazador delante del Señor. Pero dice aquí es un poderoso cazador delante del Señor. Y la palabra que se ocupa en hebreo ahí es la bonía, entonces esto es 64. 40, vamos a ver, quiero que vean algo interesante aquí. Es interesante que es la raíz de donde se hace esta palabra, literalmente, o la toman de la palabra ¿qué? Panam. Y literalmente te está diciendo no estaba delante del Señor, sino la connotación que estaba haciendo era una persona que era un rebelde, pero ¿dónde? En la cara del Señor, en el rostro del Señor, en la parte de enfrente del Señor. ¿Qué quiere decir? Fue el primero que se puso, o fue de los primeros que se puso después del diluvio, literalmente a retar la autoridad de nuestro Padre. Entonces se para él, por eso la rebeldía, si algo abomina el Señor, es la rebelión. Dice la Escritura que los ojos antiguos, dice, hay 6 cosas que abomina el Señor. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Quieren que los leamos? Vamos a ver. Sí. Dice, De los ojos antiguos, sí. dice la Escritura en Proverbios 6, del 16 al 19, 6, Proverbios 6. El que lo tenga lo puede leer. Proverbios 6, dice las cosas que aborrece Yahweh. Y aún 7 abomina su alma: los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y el que siembra discordia entre hermanos.
sea, que eso de estar, tenemos que tener mucho cuidado de no estar generando pleitos, divisiones y contiendas entre los hermanos. Esto era Nimrod. Y dice la Escritura que estas cosas tenía, y se estaba que delante del Eterno, y era un hombre con lengua mentirosa, con ojos antiguos, sus manos eran la parte de asesinar gente, y elaboraba la parte de planes perversos. Dame la siguiente, por favor, Mauricio. Vamos a ver que la parte también, la otra parte que dice que era Gibor, era un poderoso. La palabra poderoso es Gibor y viene de la palabra valiente, fuerte, potente, guerrero, pero literalmente viene como ¿qué? Como un tirano. La connotación de lo que nos está hablando con Nimrod era que iba a ser el primer tirano que existía en la tierra. Dame la siguiente, por favor. Bueno, entonces es importante que nosotros podamos revisar rápidamente estas cosas del capítulo número 10. Ya cuando se está hablando de las características de este hombre, y este hombre, muchos creen que era un poderoso cazador, pero la parte de cazar no necesariamente era de que iba a haber personas a las cuales iba a doblegar por medio de la fuerza, pero una de las formas más sutiles o que más ocupa el enemigo para que las personas puedan ser sometidas no es por la fuerza. Normalmente la fuerza se aplica, y lo acabamos de estudiar en Macabeos, la fuerza se aplica para los que no se someten al régimen. Pero normalmente no se impone, literalmente no se impone por la fuerza, sino normalmente lo que se trata de hacer primero es seducir por medio del habla y por medio de decir, te voy a dar, yo te voy a mencionar. Y veamos un poquito el contexto de lo que acaba de pasar. Las generaciones que empiezan a crecer, vienen de la idea de que el mundo acaba de ser destruido por agua, de que el mundo acaba de ser destruido por un juicio de Yahweh. ¿Qué hace este hombre? Hay muchas historias, hay muchas leyendas que hablan de que Nimrod también era un gigante, que Nimrod inclusive robó las túnicas sacerdotales de Adán y de Eva y que por eso le dieron superpoderes y que son viene dentro de lo que dentro de las leyendas del judaísmo, ¿no? Pero lo que sí habla de que la escritura sí nos habla de que era un poderoso cazador, y literalmente no era que matara animales, sino literalmente era que cazaba el alma. Hay otro texto en la escritura que habla de que las mujeres cazan, ¿qué? Dice, cuidado, varones, porque las mujeres cazan el alma de los jóvenes. El alma de los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Dice que no te prenda la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque no te prenda con sus ojos, no te prenda con su sensualidad, no te prenda, ¿por qué? Porque caza. Es una forma de cazar. Dice la escritura que aún los más fuertes son reducidos ¿a qué? A un bocado de pan. Entonces, no tenía que ver tanto con la parte de la fuerza. Había quien tenía que ser sometido con la fuerza. Pero tenía que ver más con una connotación de ¿qué? De hablar. De hablar y decirte lo que quieres escuchar. Y te decir, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan del diluvio que acaba de pasar? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién le gustaría pasar por algo así? No. ¿Crees que, imagínate que vuelva a llover? Imagínate que vuelva a llover y que se lleve a tus hijos y que se... No. ¿Qué vamos a hacer? Mira, si tú vienes conmigo, yo estoy creando. Vamos a crear una torre. Yo tengo el plan perfecto para garantizar tu vida y la de los tuyos. ¿Qué requiero de ti? Te estoy ofreciendo seguridad, te estoy ofreciendo bienestar. Lo único que voy a demandar de ti es tu alma. Lo único que voy a demandar de ti es que yo te voy a ofrecer esto, seguridad, tranquilidad. Te voy a dar la ilusión de que tu vida va a estar a salvo. Vean todo lo que vayan asociando con lo que estamos viendo el día de hoy. Te voy a dar la idea y vender la idea de que tu vida va a estar a salvo,
Lo único que necesito tuyo es que me seas obediente, que te sometas a mi autoridad, que te sometas a mí. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a juntar a todos en una misma ciudad. Decía un demócrata en Estados Unidos hace poco: nunca dejes pasar una crisis sin sacarle provecho. Nunca dejes pasar una crisis sin sacarle provecho. Todo lo que el día de hoy está sucediendo y está ocurriendo, hay personas que están atrás de todo esto, que se están sacando provecho, se están aprovechando, están sacando provecho de la situación. Y están ocupando lo mismo. Son poderosos cazadores que se paran delante del Eterno y quieren ir en contra de sus planes. Ahora es bien interesante que en la Biblia no hay separación en el original no hay separación de capítulos. Entonces, cuando leemos el texto, inmediatamente nos va a meter a la Torre de Babel. Nos va a decir en la Torre de Babel, ya lo leímos la semana pasada, es un repaso rápido como que Fabricio nos hizo, y que quiero puntualizar en 2 puntos. Ustedes conocen la historia, no voy a entrar ahí, no voy a entrar tanto ahí, ya lo revisamos la semana pasada. Pero hay una connotación que dice que el pueblo dice que todos tenían una sola cosa en mente. Todos tenían una cosa en mente. Ahora, les voy a dejar de tarea que revisen la parte de ¿qué? De Abraham. Abraham es contemporáneo de Nimrod. De hecho, se cree que Nimrod como tal es un título. Inclusive si ustedes lo vamos a ver más adelante, cuando se da la guerra de Sodoma y de Gomorra, contra los reyes los 5 reyes contra los 4 reyes, hay un rey que se llama Amrafel. Y Amrafel en el hebreo se escribe, nada más le agregas una letra al principio y dice Nimrod. La Amrafel significa el rebelde. Y entonces nada más se le agrega y hacían la connotación de que pelea es Nimrod el que está metido en la pelea que se va a dar con Sodoma y Gomorra. Es una parte, es una idea, es una connotación interesante, pero sí llegaron a ser contemporáneos. Llegaron a ser contemporáneos que inclusive Sem, cuando se habla, vamos a llegar al pasaje, se cree que Sem es al que Abraham le va a dar los diezmos de todo. ¿Los diezmos de qué? Cuando recupera y cuando le está dando el pan, el diezmo y el pan y el vino, el rey de Salem, el Melquisedec, el Malek Sadik, se cree que Sem es el que está ¿qué? El que está reinando y el que está poniéndose. Ya estudiaremos un poquito más adelante. Nada más, bueno, dice que todos tenían una sola mente y todos tenían un solo lenguaje y todo el pueblo estaba decidido a una cosa. Todo el pueblo estaba decidido ¿a qué? A salir adelante, a que no nos vuelve a pasar. Cueste lo que nos cueste, nos vamos a alinear por la derecha con el que nos está ofreciendo la seguridad y vamos a darle nuestra lealtad en nuestro trabajo. Imagínense que también estaban enseñados o diseñados, que si lo piensas humanamente, ¿qué tan alta? ¿Dónde estaban? No hicieron la torre, no la hicieron en un cerro, sino dice la escritura que la hicieron en una planicie. Imagínense si el lugar era tan grande que va a cubrir los cerros altos, ¿cuánto tendría que ser la construcción que tendrían que realizar para que pudieran lograr? El plan era absurdo, el plan era tonto, pero sin embargo tenían el objetivo. Les vendieron una idea. Y el día de hoy es interesante porque al mundo le están vendiendo una idea. Al mundo le están vendiendo humo. Le están vendiendo espejitos, literalmente. ¿Y qué está haciendo el mundo? En general, sí. Yo doblo mi voluntad, sí, esto es lo que es. Tienes razón, esta es la situación. Y esto tiene que pasar porque si no el antimesías no podrá establecer su sistema de gobierno mundial, a como hoy estamos viendo, lo que estamos viendo el día de hoy,
Es algo que no se habría pensado nunca. Porque aún, déjenme decirles, los países que eran divididos por religión, por sistema económico, o sea, llámese socialista, capitalista, todos, dices, ¿cómo los puedo unificar si cada uno tiene un comercio diferente, si cada uno tiene sus normas diferentes? Véndeles la idea. El día de hoy, no importa la religión que sea, no importa si eres comunista, si eres socialista, si eres rayista, morenista, si eres demócrata, si eres republicano, si eres... Todo el mundo está metido con una idea. Con una idea. Pero también eso tiene que ver porque hay personas que no quieren pensar. Así como de, pues eso que tú haces, pues se me hace bien. Por eso es que acepto lo que tú haces. Dame la ese es siguiente. el problema, que no quieren pensar. Dame la siguiente. ¿Qué es lo que iban a hacer? Dice la escritura que ellos empezaron a hacer, y lo tocó Fabricio la semana pasada. Dice que ellos empezaron a coser ladrillos. Sí. Ladrillos. ¿Qué característica tiene el ladrillo? Que se endurece, rojizo, pasa por el fuego. Sí, pasa por el fuego, todo, porque literalmente el ladrillo es uno igual a otro. El ladrillo es uno igual a otro. El ladrillo normalmente tiene la misma forma. Normalmente son muy parecidos. ¿Por qué? Porque a todos los hacen y los meten en qué? Moldes. En el mismo molde. ¿Me da la siguiente? La roca es diferente. Porque la piedra, para poderla trabajar, por más de que la cinceles y todo, nunca va a ser una piedra igual a otra. No va a ser. Es diferente. ¿Me da la siguiente? Había una canción. Los que son rockerones y son acá de mis antaños. Hay una canción que se llama pero la canción se llama Another Break in the Wall. Otro ladrillo, ¿no? A otro ladrillo en la pared. Y literalmente el contexto, me llama mucho la atención porque era la producción en masa. ¿Era la producción de qué? Era la parte del adoctrinamiento. Era la parte de enseñar a todos a pensar de una manera, a actuar de una manera, a comportarse de una manera y a estar de una manera. ¿Y qué estamos viendo el día de hoy? Eso es lo que te venden. Lo que te están vendiendo es todos en un mismo molde, no necesitas pensar, tú escucha y obedece. Tú, si levantas la mano, si piensas, te sales del molde. El ladrillo que se sale del molde hay que desecharlo, hay que quitarlo, no sirve. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la estructura. ¿Qué es lo que quieren hacer? Mantenerlos a todos calladitos. Lo que hicieron la Iglesia Católica en la Santa Inquisición. Siempre ha sido ese el ideal, mantener a las personas, formar moldes y estructuras. Es bien interesante, no sé cómo entiendo. ¿Está bien? Ya voy a acabar. Ya vamos a acabar. Ponían una parte de Estados Unidos. Dice que cuando llegaron los americanos a poblar Estados Unidos, el 90% del país, los ingleses y todos los holandeses, ya ves que irlandeses, el 90% del país, ¿saben a qué se dedicaban? El 90% del país se dedicaba al campo, a la tierra, a la agronomía, a la agricultura, a la parte de la cría de los animales, todo eso. Para los años 90, para el siglo XX, inicios del siglo XX, el 60% del país todavía estaba
en la parte del campo y un 40% ya empezaba a estar en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 30% del país se empezó a dedicar, empezó a dejar a la parte del campo y solo más bien un 30% solamente se dedicaba al campo y un 70% se dedicaba a la industria. El día de hoy, solamente el 5%, siendo el país más agrícola, el que más granos producía en el mundo, el 5% de la población de Estados Unidos se dedica a la tierra, a la agricultura, y el 95% se dedica a la parte de la industria, a la parte de las carreras, a la parte del marketing, a la parte de qué? De esta estructura. A la parte de decir, y viene la parte de los estereotipos, ¿no? Esta es la moda que te vas a poner, esta es la ropa que te vas a poner. Eso, si no te pones eso, no estás a la moda. Si no tienes este carro, no estás a la moda. Si no tienes ese teléfono, no estás a, los chavos, no estás a la moda. Si los dejas caer al agua, no es cierto. Dale así, me hablas así, por favor. Dios literalmente nos hizo, pero nos hizo únicos, Sí, amén. con un propósito. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero Dios, cuando te hizo y me hizo, literalmente estaba pensando en nosotros. ¿Sabes qué? Esto es precioso. Porque Yeshua no vino por un montón de ladrillos, sino vino que, dice la Escritura, por eso somos que viene por piedras vivas. Dice la Escritura que nosotros somos, no dice ladrillos, No. somos piedras vivas. Ahora es bien interesante, hay mucho que tocar de este tema, hay mucho que tocar, pero es bien interesante que Nimrod forma la ciudad que va a ser Babilonia, y ya hablamos de Nínive, que va a ser Asiria, pero cuando Daniel está, ya lo estudiamos en Daniel, ven a Nabucodonosor y ven a Nabucodonosor que la cabeza es Babilonia. La cabeza, ¿qué significa? Ya lo platicaba Fabricio la semana pasada. Babilonia significa confusión. ¿Qué quiere decir? Todo el cuerpo, ¿de dónde proviene el sistema? Dice, el cuerpo, aunque vengan, sean diferentes imperios, todos iban a... ¿Qué maneja el cuerpo? La mente. ¿Qué iba a permear? Por eso vamos a ver Babilonia en el final. Vamos a ver a Babilonia hasta el final, porque Babilonia siempre ha existido desde el principio. Muchos de nosotros, y no sé si les tocó, crecimos con la parte de que el anticristo iba a ser de Europa, iba a ser de Roma, y que iba a ser el mercado común europeo. En el cristianismo en el cristianismo protestante se manejaba mucho esto, ¿no? Y que el mercado común europeo iban a ser las 10 naciones, y que Roma iba a ser la parte de ahí iba a surgir el anticristo, y que por eso Babilonia era Roma, porque era el sistema. El problema es de que si nos vamos al texto de que Dios nos habla nos revela el final desde el principio, ¿dónde vemos Roma en Génesis? No existe. Pero Babilonia sí. Y Babilonia lo vamos a encontrar al final, por nombre. El sistema de Babilonia, y no solamente el sistema, sino el lugar como tal. La Biblia no es casualidad que llame al anticristo el asirio. Las profecías que hablan, dice, que si alguien se acuerda y está en la mente fresca, dicen que el asirio. Sí. Y cuando habla la escritura y hace referencia del asirio es porque el anticristo, ya estudiamos ahora en los Macabeos, ¿de dónde salió Antíoco Epífanes? ¿De qué parte? De la región de Asiria, de los Seleucos. ¿De dónde saldrá el antimesías? De Asiria. Porque tiene que repetir el patrón de quién. Y es interesante que se vuelve al final se vuelven a unir Babilonia y Asiria. Y su formador, ¿quién fue? Que era la parte de la defensa. Entonces les decía, la cabeza, en la figura de Daniel, Babilonia permanece. Ahora bien, hay otro cuerpo en las escrituras. Y otro cuerpo que Dios llama, y es el cuerpo de los creyentes, es el cuerpo del Mesías.
Dice que ¿quién es la cabeza? Yeshua. Y todos los demás somos miembros del cuerpo. ¿Qué quiere decir? El dedo no puede hacer nada si en la cabeza no le dice. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la influencia de la cabeza o todo el cuerpo se mueve de acuerdo. Entonces, todo aquel que dice yo le conozco, ¿y qué? No hace lo que Y no hace lo que él dice, la verdad no está en él, es mentiroso. Así es. Todo aquel que dice yo lo conozco y aborrece a su hermano, ¿qué dice la escritura? No le ha amanecido. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Y la parte del mandamiento es que si me amas, guarda mis mandamientos. Así es. ¿Y cuáles mandamientos tenemos que guardar? Los principales. Dos. Digo todos, porque esos, si guardas esos, guardas todos. Los demás van a ser bien fáciles. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Amén? Amén. ¿Qué le vamos a dejar el día de hoy? ¿Qué le vamos a dejar? Sí, creo que ya no hay otro orar, porque ya creo que sí. Vamos a orar. Amado Abba, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos das el día de hoy. Gracias te damos porque, Señor, nos revelas tantas cosas a través de las Escrituras. Hay tantas cosas, Señor, que tú has dejado implícitas, ocultas, Padre Celestial, a nuestro entendimiento, y solamente es por medio de tu Ruach, tu Espíritu Santo, cuando tú, Padre Celestial, nos llevas y nos guías a toda verdad. Gracias te damos porque entendemos que tú, Señor, nos has traído a todos nosotros y que la única forma en donde podamos tener esa unión entre unos y otros es cuando vivimos en ti. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Pero cuando la casa es edificada sobre la roca, entonces esa casa es la que permanece. Gracias te damos, Señor, porque el día de hoy nos permites ver cómo estamos viviendo, Señor, literalmente en el final de los tiempos. Como tantas cosas que el día de hoy se hacen, Padre Celestial, y se están vendiendo, el sistema, las ideas de seguridad que se vendían, es una cosa, no es una cosa nueva, sino es algo que ya se había manifestado desde los tiempos de Nimrod. Padre bendito, ayúdanos a ser vigilantes, ayúdanos a ser esos atalayas, ayúdanos a estar presentes. Ayúdanos, Padre Celestial, a no vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Ayuda a que no haya, Señor, raíz de amargura, ni idolatría, Señor, que podamos arrastrar a nadie. Ayúdanos, Señor, a que lo que vivamos no sea por religión, sino que verdaderamente, Señor, sea porque te tenemos un amor vivo y eficaz. Tu palabra dice que tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Padre bendito, que en esta casa puedas encontrar a esos adoradores. Que sea nuestra vida esos adoradores y que seamos llamados a adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias por tu palabra, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Pues David les bendice, despedimos la transmisión.